de la antipsiquiatría, Ajá. que fue más o menos por esa época, década de los 80 y 90, donde se empezó a cuestionar el tema de la psiquiatría y los abusos que se cometen. Y uno de los argumentos era que los manicomios y nosocomios y centros de reclusión para enfermos mentales, pues una, eran una solución más para la familia que para el enfermo. Es decir, la familia se desembarazaba del problema, se lo entregaba a la institución y ahí terminaba la historia. Ujú. Y la otra cosa que me hizo acordar fue en esa época también, sobre todo de los 70 en adelante, ah, a finales de los 70, se puso también muy de moda el famoso experimento que hicieron en La Habana, en Cuba, con el hospital abierto. El, el- el- es el hospital mental abierto, donde los pacientes no estaban recluidos ni dopados, sino que estaban como de alguna manera al aire libre y tenían orquestas y tenían toda una cantidad de terapias ocupacionales distintas. Esas fueron las dos cosas que me hizo acordar de esa época. Hay una película también de un poco anterior que se llamaba Ecus, creo que era con Marlon Brando o algo, era uno de estos actores muy famosos que hacía de psiquiatra y trataba a un muchacho que tenía una manía por los caballos y pues era una cosa medio sexual y medio loca y llena de delirios y demás. Y entonces el psiquiatra empieza a tratar a este muchacho y finalmente lo recupera de su manía. Pero al final de la película, el psiquiatra hace una reflexión y dice que efectivamente le logró quitar esa, esa, esa conducta y esos delirios y todas esas cosas que él tenía por los caballos, medio sexual y medio loca, pero que al final lo había convertido en una persona normal. Y para él, normal era una persona sin pasión. Es decir, que le había quitado la pasión, le había quitado supuestamente su enfermedad, pero también le había arrebatado la pasión. Y se cuestionaba, ¿no? De si había hecho lo correcto porque lo había convertido en una persona plana, ¿no? Una persona sin pasión, sin el fuego que tenía anteriormente y lo había convertido en un ciudadano normal. Ujú. De modo que todo eso tenía que ver también con ese movimiento antipsiquiatría, ¿no? Ujú. Es un poco, ¿Recuerdas? Tú me haces acordar de tanta vaina. Más atrás, acuérdate el impacto que tuvo una película que se llamaba La Naranja Mecánica, ¿te acuerdas? uy, sí, Eso es tremenda. un clásico en la Sí, psicología. sí, 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 Para sí. todos ustedes que son jovencitos, de pronto les suena a pajaritos esa vaina, pero en los setentas eso fue todo un clásico en la psicología Sí, porque mostraba ni más ni menos el condicionamiento clásico o el condicionamiento operante cómo puesto en no. la pantalla. ¿Mm? Y eso estaba como fresquito porque los experimentos estaban a flor de piel y estaba como dándose un boom de ese tipo de cosas de condicionamiento, tanto clásico como operante. Pero eso, en esa época, en vez de coger para el lado correcto, por lo menos en los países latinoamericanos, le dio un poder impresionante a los médicos y fíjate que yo siempre menciono, antes de mencionar a un psiquiatra, digo que es un médico, porque de Sí, hecho lo sí, sí. es. 7 años de medicina y un año de psiquiatría y ya les dice uno psiquiatras.
¿sí? Sí, Pero correcto. ellos no tienen mayor formación como la que tiene un psicólogo. Entonces, No, es un médico, imagínate de los 70s con toda esa cantidad de vainas y con el poder de una legislación que no existía, simplemente decía lo que decía el psiquiatra, eso era ley, palabra de Dios. palabra de Dios. Y vámonos pasívate. Entonces, imagínense la cantidad de problemática de miles de seres humanos en esas décadas, 70, 80, 90, que fueron recluidos a las malas simplemente por un fenómeno que muestra Gustavito, que lo describe perfecto. Yo en mi casa tengo una persona que tiene una problemática de salud mental. Entonces no sé cómo, como nadie me ayudaba en esa época, a mí se me ocurre es una solución es deshacerme de pasarle el problema a otro. Sí, Y sí, sí. entonces los sitios psiquiátricos, o sea, los reclusorios, los locomios, estaban a la orden del día. Y los psiquiatras empezaban a recluir gente porque, pues, primero no tenían ni idea qué carajos tenían las personas. Era una ignorancia total en salud mental. Imagínate, regidos por psiquiatras, por Dios. Sí. Médicos 7, 8 años y un año de como un diplomado, y eso le llamaban psiquiatra. Y todavía es así. Sí. Ahora viene todo un movimiento donde si tú lees los artículos que les mandé, estos de Argentina, hay muchas cosas parecidas, ¿no te pareció, Gustavito? Muchas cosas parecidas a lo que nosotros vivimos en esa época. La oposición 100%. del psiquiatra que no se quería dejar quitar el poder porque tenía la ley de su lado y ciertas otras corrientes de tipo, sí, por lo menos en Colombia, sí había mucho énfasis de la influencia norteamericana en términos de modelos científicos. Eso fue lo que nos ayudó mayormente a que la legislación ya pues eliminara ese poder de Dios que tenía el médico psiquiatra y ya se empezaran a organizar las cosas de tipo un poco más serio, científico, y no era tanto cambiar el poder como lo están argumentando los, digamos, los que se están quejando en este momento en Argentina. No se trata de quién tiene el poder, se trata de que el que es que ese era el problema o ese es el problema. Nadie tiene por qué tener el poder de generar una remisión profundamente ignorante a una persona, un ser humano, que necesita ser atendido, no recluido, ¿sí? Y hay una cantidad de fenómenos que son muy parecidos. A mí me dio esa impresión, Gustavo, no sé qué viste. Yo me acuerdo un profesor nuestro de psicopatología que nos decía que, refiriéndose al problema de la medicación psiquiátrica, decía que los psiquiatras tratan unas enfermedades que no saben de qué se tratan y con unas sustancias que no se sabe cómo operan ni qué resultados producen y obtienen efectivamente unas consecuencias que tampoco son previsibles. Entonces, más o menos eso retrataba lo que es. Y ahorita, con las casualidades, ¿no? A mi paciente, pues en una crisis que tuvo, fue donde una médica para que le hicieron pensó que tenía un infarto, pero bueno, era una cosa gástrica, porque estaba pasando un momento de duelo y unas situaciones muy complicadas. Y entonces ella me preguntó me dijo que la médica le había dicho que ella debía hacerse ver de un psiquiatra. ¿Y yo Ajá. qué opinaba?
yo le dije, pues cada chuchero defiende sus agujas, ¿no? Pues un médico no va a recomendar un psicólogo, un médico recomienda a un médico y como los psiquiatras son médicos, pues entonces Ujú. obviamente su consejo es que vayas donde un médico, pero eso es perfectamente comprensible. Así que eso es un poco lo que pasa, pero yo creo que el problema no se ha solucionado porque los médicos retienen, o los psiquiatras en este caso retienen el poder de la medicación y la utilizan como un arma para mantener su lugar en este problema de la salud mental. Es decir, los psicólogos no podemos recetar y pues hasta mejor, pero digo yo, eventualmente eso fue un punto que quedó en la ley. Si los psiquiatras se reservan como médicos la potestad de tomar cierto tipo de decisiones que los psicólogos no podemos tomar, entre ellas la de recetar a los pacientes. Así que este es un asunto que sigue vigente por lo menos en ese aspecto, ¿no? Ujú. Eh, los psiquiatras mantienen ese control sobre la medicación y como la medicación produce unos efectos, vuelve y juega que nadie sabe por qué se producen, porque la mayoría de las drogas psiquiátricas no resultaron de investigación sobre enfermedades mentales, sino sobre otras cosas. Tú sabes que el litio y muchas otras sustancias fueron descubiertas por accidente. Estaban Sí. tratando asuntos pulmonares y Ujú. otras dolencias físicas y de pronto vieron que Ujú. esos medicamentos producían otros efectos y dijeron, ah, no, pues descubrimos la droga de la alegría, ¿no? La Ujú. fluoxetina, Prozac, todas estas cosas. Pero han sido por otras vías y la investigación pues se queda en el hecho de que como han dado buenos resultados para que las personas cambien sus sensaciones o sus estados emocionales, entonces pues se han convertido en unas drogas milagrosas que han producido pues unas ganancias infinitas a los laboratorios. Ujú. Entonces también hay un elemento de poder ahí que es difícil de entender, ¿no? Ujú. Uno de los artículos que yo leí hacía referencias al hecho de que estas decisiones o estas leyes habían sido tomadas sin bases de investigación, sino más bien con intereses de tipo político, de populismo y cosas de estas. Pero más allá de esas consideraciones, indudablemente el problema todavía yo veo que continúa. Que muchos de mis pacientes han sido inducidos a buscar ayuda psiquiátrica y luego, después de haberla recibido, pues muy parcialmente, porque obviamente no son personas que puedan pagar los costos de un psiquiatra, que son altísimos. Entonces, pues se recurren a las EPS y las citas que les dan, pues son por allá una vez al mes cuando tienen suerte y eso no sirve de un carajo. Entonces los médicos psiquiatras que son conscientes también de esa limitación, pues simplemente apenas llega el paciente, pues de una vez le dan la receta, ¿no? Yo creo que de alguna manera todo esto es parte de un proceso mucho más complejo que tiene que ver con el estado de la salud mental por un lado, pero también el estado de los servicios de salud que ofrece el Estado en nuestros países y en todas partes. Ajá. Entonces, es un asunto que vale la pena analizarlo, investigarlo bastante porque no hay duda de que el fenómeno existe, ¿no? El hecho existe y cuando se presentan situaciones muy críticas, pues la gente lo que hace es lo que tú decías, ¿no? Internarlos, quitarse el problema o por lo menos sentir que están haciendo algo porque es que ya están en manos de una institución o de un psiquiatra. Entonces, Mira, yo me hago una pregunta, generalmente para encontrar respuestas interesantes, uno tiene que hacerse preguntas idiotas. Por ejemplo, hay una pregunta idiota.
yo, ¿en dónde me sentiría más tranquilo teniendo principios de esquizofrenia? ¿En Bogotá o en Buenos Aires? Está Yo, complicado eso. yo puedo tener principios de esquizofrenia, tú sabes, en algún momento de eso pica. ¿En dónde me sentiría más tranquilo yo de ser atendido? ¿En Bogotá o en Buenos Aires? Tiene su venenito la pregunta porque, pues yo no sé qué diría. Si te quedas en Bogotá, te curas. Si te venís a Argentina, te duermen con cualquier cantidad de psicofármacos. No salís más. ¡Tal cual! Muy probable, sí. Imagínate, lo que quiero es tratar de llegar a ciertas conclusiones, y es que la salud mental en Argentina está como estábamos nosotros por ahí en los años 80 o 90, ¿sí? Porque pues, depende del momento en que tú estás formulando esa pregunta. Si yo estoy en Bogotá en los años 70 y tengo esquizofrenia, a mí me encierran en Cibaté. ¿Y quién me encierra? Un psiquiatra. Claro, obvio. Un tipo que estudia 8 años medicina y 1 año de especialización en psiquiatría. Me encierran. Sí. Pero Sí. ya estamos en el 2020. A mí no me pueden encerrar incluso teniendo indicadores de esquizofrenia. Sí, cierto. Ya en Bogotá no me pueden encerrar. Ahora la pregunta es, con base en lo que me dice, lo que nos cuenta Isabel, ¿aún en 2020 en Buenos Aires sí te encierran? Se me cortó el audio. Se me había cortado el audio. ¿Hay riesgo alto de que te encierren teniendo una esquizofrenia y estando en Buenos Aires hoy día? Por supuesto que sí. Ay, Altísimo. Altísimo. Y en las provincias, peor todavía. Las provincias del O sea que interior, ¿no? esa ley no está operando. no está operando la No, ley. para nada. Para nada. Para nada. 10 años después, Gustavo, imagínate. Dramático. Pues yo no sé, yo me adelanté a hacer una breve investigación. Yo conozco de años atrás una psicóloga clínica que ha hecho la gran diferencia en Argentina. Yo digo la gran diferencia porque he visto la trayectoria, es brillante. Se trata de la licenciada, allá le dicen licenciada, no le dicen doctoras, licenciada Laura Galazzo. Tiene digamos, un pedigrí impresionante. Ahí se lo mandé algunas cositas al grupo. La conozco desde hace muchos años y le pedí el favor de si de pronto aceptaba participar hoy con nosotros en esta charla tan interesante. Ella pues me manda unos audios por Facebook porque no he logrado que contactarme por WhatsApp. No sé si se alcance a escuchar. Voy a intentar poner un audio. Hola Edgar, ¿cómo estás, corazón? Tanto tiempo. Mira, la verdad es que no te puedo hablar de ese tema porque no estoy documentada. De hecho, hay 2 leyes acá. Un gusto, además, y un agradecimiento al refuerzo, porque es todo un refuerzo, la convocatoria, pero hay una ley de salud mental de Buenos Aires y otra a nivel nacional. Tendría que ser alguien, yo hace mucho tiempo que estuve, a lo mejor me preguntás a mí por eso, en la parte forense.
Si querés te puedo contactar con el doctor Mariano Castec. No sé si tan tarde estará disponible. Pero bueno, es una eminencia en el área de la salud, Mariano Castec. No digo que vaya a darte lo que hay, pero le puedes hablar de parte mía. Es perito psiquiatra, googlealo. Mariano Castec. Ha sido profesor mío, perito forense de causas públicas en Argentina. Debes saber. Yo no me atrevo, te digo, la legislación es desastrosa, pero no estoy interiorizada realmente. Yo acá, en salud mental, se sigue trabajando con muy mala praxis, que por supuesto no está legislada, y te cuento, para que lo uses en esto de la reunión, que los test que se toman por ley en Argentina son test proyectivos, menos el Bender, que para que te dé mal el Bender tenés que tener, no sé, una paraplegia. Por eso también yo me corrí del área forense, pero no estoy más allá de lo muy, muy general. Bueno, y ahí sigue una serie de comentarios de la doctora Galazo, de Argentina. Ella se autodenomina como psicóloga cognitivo-conductual autodidacta, porque realmente en Argentina, en su formación de pregrado y posgrado, no existe una formación académica alrededor de lo cognitivo-conductual. Pero en su desempeño profesional y en el intercambio profesional a nivel internacional, ella es una de las más respetadas psicólogas a nivel internacional y es argentina. Y curiosamente, cognitivo-conductual, o sea, científica. Ella misma, si lo lograron escuchar, reconoce que al principio de su praxis no se encontraba muy confortable con ese énfasis psicoanalítico y Claro. simplemente fue tomando decisiones ella dice correrse, eso quiere decir salirse de esa línea de acción de los psicólogos tradicionales en Argentina, y cogió una línea eminentemente científica y ha sido incluso profesora y está tratando de estructurar como pionera del cognitivo conductual allá en Argentina, que eso es una excelente noticia para Argentina. Generalmente son 2 o 3 pioneros los que arrancan con todo y eso se va generalizando con generación tras generación. O sea, esa es una manera de encontrar una respuesta a este asunto. El dato que nos da, ahí no sé si alcanzaron a escuchar, es que a diferencia de lo que uno pensaba, hay una ley de salud mental general para toda la Argentina, pero hay otra para Buenos Aires, o sea, hay 2. Oye, ¿cómo así? O sea, hay 2. Una para Buenos Aires y otra para general. Lo que pasa, Edgar, es que está la nacional, que es la troncal, y las provincias son autónomas. Entonces después se abre la otra, que es la municipal. Entonces te imaginas que... No, pero es que, Gustavito, no sé si tú me entiendes la confusión en que estoy. Salud mental es una sola. No importa la provincia, la ciudad o la nación. Pero ahí es donde empieza a radicar el problema. Si hay 2 legislaciones, imagínate quiénes ponen en ejecución las leyes. Pues ni más ni menos. Eso es como en Estados Unidos, que cada estado tiene leyes específicas sobre muchas cosas. Y hay una disparidad, no sé, en temas como la legalización del cannabis o el uso de armas, la pena de muerte.
y también muchos asuntos de salud. Entonces, me imagino que en Argentina puede estar ocurriendo un poco algo de eso, ¿no? Hay una ley general, pero cada estado o provincia, no sé cómo se dice allá. Eso es como Sí, si aquí provincia. ¿no? Entonces, cada provincia tiene su legislación propia, pero yo digo que eso es cuando los políticos se meten a legislar sobre cosas que no entienden. El tema se convierten en un tema de debate político y pues ahí tenemos los resultados, ¿no? Entonces, fíjense que un tema nos lleva a otro. Expedir una ley de salud mental desde el punto de vista de pensamiento sano, diría uno, hombre, eso nos va a ayudar a organizarnos a todos, ¿sí? Listo, perfecto. Pero por ahí es donde arranca el desorden, porque cada vez que algo que tenga sentido como la salud, o sea, no necesita legislarse. La salud es un derecho fundamental, inalienable, y eso, ¿qué legislación necesita? No, pero hay que legislar. Y cada vez que entra un político a legislar, ahí se espera un desastre en la ejecución de todas esas vainas. Y la salud mental podría estar en manos de políticos inescrupuloso, bueno, simplemente político y corrupto, pues eso es como sinónimo. Horrible el resultado final en salud mental para la gente. ¿Mm? Si nosotros todavía tenemos muchas quejas acerca de la salud mental, ¿cómo será en Argentina donde el énfasis psicoanalítico todavía está? Imagínate. Y es que no es tanto la bronca con la parte psicoanalítica, es la bronca definitivamente sí es contra los argumentos subjetivos alrededor de diagnósticos de personas que van a afectar a personas. Eso no es ético, eso es inmoral. Entonces, desde ese punto de vista es mi crítica, ¿no? Imagínate la salud mental en manos de cosas tan subjetivas como esas, ¿no? Es 100%, pero acuérdate, alguna vez comentaba que una gran porción de la población que sufre de manías de cualquier tipo, desde cosas muy simples como el trastorno obsesivo compulsivo con el jabón o cosas así, hasta las psicopatías, no están en manos de profesionales de la salud mental. Esas personas, que son como un 20% de la población del mundo, terminan siendo manejados por policías, jueces y abogados. ¿Por qué? Porque ahí hay una confusión terrible, ¿no? Entonces, un psicópata que mata como producto de sus delirios, pues entonces termina en una cárcel o termina recluido en un sanatorio mental que para el efecto viene siendo la misma cosa. ¿Por qué? Porque no hay psiquiatra ni psicólogo que se le mida a un psicópata. Entonces, hay todas esas manías que son, según un psiquiatra que escribió un libro sobre eso, que no me acuerdo el nombre, Telles o no sé qué, son producto de la herencia del alcoholismo y de otras adicciones. Porque es tan adicto el mitómano como el dipsómano, como el alcohólico, etcétera. Pero esos casos son tratados fundamentalmente a nivel judicial, que no hay quien se le mida a tratar esas cosas de otra manera. Ahí hay una zona gris bastante compleja que
que seguramente algún día se irá a resolver, pero por ahora sigue siendo una zona en manos de abogados, jueces y policías. Entonces, y bueno, antes de que lo mataran fue famoso porque ganó un juicio demostrando que un teniente que había matado a su mujer lo hizo en un momento de ira e intenso dolor y con eso quedó exonerado. Entonces, fíjate que hay una zona gris definitivamente donde las cosas no están claras, ¿no? Los abogados aprovechan argumentos psicológicos para exculpar a personas y así sucesivamente. El caso de Garavito, ¿no? Que muchas veces dio con José Cañas, nuestro compañero psicólogo. Y su historia con un rigor completo, ¿no? Interesante esa. Aló. Hola, Gustavito. Ya volví con mi cafecito, a ver en qué anda la charla, hola. Nos estaba hablando de las manías y íbamos en Garavito y hasta ahí te alcanzamos a escuchar, creo yo. Sí. Estaba diciendo que Juan José Cañas, mi compañero, sobre él, haciendo una investigación muy interesante sobre el asunto, pero finalmente Garavito terminó con el riesgo de que cuando salga a seguir haciendo lo mismo. Se está entrecortando la señal de Gustavito. Sí, es pésimo. Mientras se sincroniza, hay una cosa que me llamó la atención de las múltiples opiniones de la doctora Galazo, y es que ella tomó muy tempranamente la decisión de alejarse de la parte forense en Argentina, porque veía cosas que definitivamente no tenían presentación. Y es una de las cosas que mayor ventaja ha cogido desde el punto de vista del reconocimiento del modelo cognitivo-conductual o el modelo científico en la parte forense en Colombia. No sé si me equivoco con ese punto, mi doctora Alexandra. Se nos fue la doctora Alexandra. Ahí me está escribiendo que he estado muy mala la señal. Estamos de malas hoy. Pero una de las cosas que yo he observado es que, si bien con muchos defectos que todavía tenemos que superar en términos de ley o legislación en salud mental, una de las grandes beneficiadas como área es la parte forense. Sí. Desde el 2005 que empezó este cuento del régimen o del sistema penal acusatorio nuevo, ¿sí? En términos de legislación penal, día a día los jueces y todas esas generaciones que se van formando cada vez exigen mejores versiones de los informes y de las evidencias de tipo científico en términos de salud mental, en todos los procesos que yo he venido observando desde el 2005.
Y ya estamos hablando de 15 años. Ajá. Hace 15 años o más, bastaba con que, no sé, un caso de violencia intrafamiliar llegara a medicina legal y un psiquiatra conceptuara tal o cual cosa y ya sacaban al tipo, en general sacaban al tipo. Y pasaba Sí. con el mayor número de impunidad que existía en la vida. Esa era la situación, por ejemplo, en esa índole de problemática. Hoy día llega una denuncia por violencia intrafamiliar, el juez, comisario o digamos, el operador de justicia respectivo se cuida de seguir un protocolo donde le exigen evidencia en términos de, o del médico legista, que dice evidencia de abuso o lo que sea, o de un psicólogo o al psiquiatra que tiene que evidenciar científicamente el asunto. Y cada vez coge más fuerza el informe científico del psicólogo y generalmente es de un psicólogo especializado. Pero la versión científica siempre se está exigiendo. Eso es un gran positivo en salud mental. Ujú. Es un reconocimiento al modelo cognitivo conductual, que es evidencia, ¿no? Y es cada vez alejarnos de ese modelo subjetivo, psicoanalítico o las pseudociencias en general. Eso no hay que echarle tanta mugre a una sola cosa, es en general a todo lo que es pseudocientífico. Podrá ser muy bonito, muy marketing, muy bien presentado, pero eso no va a funcionar en un estrado judicial. Sí, ese es mi punto. Ya hay un área forense que simplemente ha erradicado la subjetividad hasta donde sea posible, de todos sus conceptos. Eso me parece que es sano en términos de salud mental. Habrá otras, no tengo ni idea de cómo funciona el sistema forense en Argentina, pero sí, ya uno puede sacar ciertas conclusiones, ¿no? Sí. eh, Isabel estaba escribiendo a través del chat, que dice, los centros psiquiátricos son deprimentes, duermen a los pacientes, en muchos casos adolescentes. O sea, hablar de que eso esté sucediendo en el 2020 en Argentina, eso dejó de suceder en el 80 y 90 en Colombia, ¿cierto? Ujú. O sea, eso, ¿qué les dice? En términos de salud mental, híjole, independientemente de los indicadores económicos, pero, pero hay países que están peor que nosotros, ¿no? Sí, claro. Pero vamos a la casuística. ¿Te acuerdas del caso de este tipo que mató a esa niña Zamboni? Sí, Sí, o sea, que la empaló. indudablemente. Sí, 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 que era un arquitecto de mucha plata y vivía ahí en Chapinero Norte y mató a esta niña y bueno, el juicio y la cosa. ¿El tipo en qué situación está? Doctora Alexandra, ¿sabes? Como tú te estás enterando tú estás más actualizada de esa parte. ¿Qué nos cuentas del caso San Morí? Parece que está desconectada Alexandra. Sí, no. Mi doctora Alexandra, ¿nos escuchas? Hola, los escucho por raticos. Estaba hablando el Gustavito del caso Zamboni, se congeló, mejor Sí. dicho. ¿Qué sabes tú de ese caso hoy día? ¿Cómo está ese caso? Bueno, del caso Zamboni, que yo sepa, el
El señor aquel, el arquitecto, fue condenado a más de 50 años de prisión, creo que 52 o 54. De hecho, es la pena más alta que se ha impuesto. Lo condenaron principalmente por feminicidio y obviamente por acceso carnal violento. Ok. Y agravado pues por la condición de la niña, porque su familia era del Cauca, y en el Cauca pues la mayor parte de la población es indígena, entonces también por eso lo condenaron. No sé qué más quieran saber, aparte de esto de la condena en el caso. Mi pregunta era si este caso se trató como un problema simplemente judicial o si hubo también un componente de salud mental. Ah, ok. Que yo sepa, Gustavito, no. ¿Por qué? Porque este individuo aceptó cargos casi tan pronto como lo imputaron, ¿sí? O Ah, sea, ok. él nunca alegó, yo no hice eso, o yo sí lo hice, pero resulta que no estaba consciente, o Ya. resulta que estaba bajo el influjo de las drogas, porque según se conoció, él era consumidor. Ah, No se alegó nada de eso. También se supo, es que, bueno, claro lo que les estoy diciendo lo conoce uno por los medios, ¿no? Y pues a los medios hay que creerle la mitad de lo que publican. sí, claro. Mm, y, y bueno, y como nunca, que yo sepa, nunca se hizo de él un examen ni psicológico, Claro. ni psiquiátrico, Mm, y él permitió una entrevista como tal de nadie, ni periodistas profesionales en la cárcel. Por eso no se conoció oficial de él, ¿sí? Él ya tenía ciertos comportamientos sexuales desviados con respecto a otras menores de edad y a otras mujeres, y entonces se cree que tiene también una desviación sexual. La única versión que figura de él, que de hecho está en internet, es la que entregó dentro del proceso que se le siguió a los hermanos, quienes sí sí, sí, fueron absueltos, ¿se acuerdan? sí, Ellos sí, fueron procesados porque supuestamente manipularon pruebas. sí, 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 eso sí me acuerdo. Eh, no, a ellos los absolvieron, es decir, se encontró que no manipularon pruebas, y la versión que él dio se ciñó únicamente al tema de que los hermanos no habían manipulado pruebas, ¿sí? Entonces, Ok. conclusión, no se sabe nada de él desde el punto de vista psicológico ni psiquiátrico, ¿vale? Perdón, yo hago un pequeño paréntesis, es que como, no sé, hoy hemos estado recortados, qué pesar, pero no ha sido solo hoy. Ayer y antes de ayer estuve en un par de audiencias y qué rollo para Complicado. hacerlas. Sí, sí, todo el tiempo se cortaba y se reconectaba. Bueno, yo quiero decir una cosita muy pequeña con respecto al modelo biológico que usa la psiquiatría. No quiero hablar de los psiquiatras, sino de la psiquiatría. Ok. Eh, eh, mm, la política que recibe es, pues el médico al aplicar la psiquiatría, pues él piensa como médico, ¿sí? Y Sí, él todo lo que observa en una persona en cuanto a los síntomas, ¿sí? Esta persona tiene síntomas o no los tiene, hace cuánto tiempo los tiene, de qué gravedad o magnitud los tiene, y conforme a eso le formula, ¿no? Unos medicamentos que sí. pueden ser efectivos o no, pueden tener efectos secundarios o no, y dependiendo de la efectividad que él vea, pues sube o baja, me perdonan la palabra como tan sencilla, la dosis, ¿sí? Y Sí, punto sí, final. correcto, Y, sí, y entonces todas las problemáticas mentales, emocionales, comportamentales de una persona que lo consulta o que se ve obligado a consultarlo, como en el caso forense, pues termina reducida a eso, ¿sí? Y resulta que, pues, ¿qué es lo que dice la biología? Perdón, la psicología. Disculpen, pero pues el comportamiento de una persona no está reducida solo
a lo biológico, no está reducida solo a si se le aumenta o disminuye el nivel de alguna sustancia bioquímica cerebral, sino que ese Sí, comportamiento está influido por un montón de variables, entre las que se encuentra el ambiente, ¿sí? El condicionamiento al que ha estado sometida esa persona, sus sí, emociones, sus roles sociales, personales, laborales, etcétera, etcétera. Y todo eso al menos es lo que en Colombia, puedo hablar de Colombia, pues ha hecho que en el área forense el psicólogo haya ganado espacio con respecto al psiquiatría, mejor la psiquiatría, pues no ha logrado dar respuesta a muchos fenómenos judiciales, criminales, penales y en otros ámbitos también, ¿no? Por ejemplo, en el derecho de familia, pues a un psiquiatra Sí, le no, queda difícil explicar por qué una pareja sí. tiene un hijo o dos estando casados y al cabo de unos años, luego del desgaste de la relación, pues terminan en un lío terrible, terrible, que desemboca en que, por ejemplo, la mamá quiere alejar a los hijos de ese papá y entonces empieza a dar una información supremamente negativa a los niños de ese papá. Entonces, tu papá es fracasado, tu papá nunca les ha dado nada, tu papá se fue con otra, mira, mira, mira la vieja tan fea por la que nos dejó, ¿sí? Por ejemplo, ese tipo de ok, fenómenos no son adecuadamente explicados por la psiquiatría. Uno sí ve informes psiquiátricos en estos procesos de familia, pero luego de la lectura del análisis, uno infiere, wow, aquí faltan muchas cosas, ¿sí? Porque esos fenómenos pues no son fácilmente explicables desde la psiquiatría. ¿M? No sé, doctor Edgar, si con eso medio contesto a una pregunta que estabas haciendo. Yo te escuchaba que por allá decías forense, forense. Claro, claro, no, queda perfectamente contestada mi doctora Alexandra porque Ay, gracias, perdóname. confirma, confirma el análisis que yo estaba haciendo, comparativo en términos de salud mental, Colombia versus Argentina, en este caso Argentina, porque pues no, nos ha venido bien el análisis de la discusión que está armándose hoy día alrededor de la salud mental en Argentina. Y confirma algunas diferencias, pero yo creo que es cuestión de tiempo. Claro, unas diferencias de 3 décadas, por Dios. Eh, que a mí, ¿qué me dicen? Es generación y media la que ha venido estando afectada en Argentina, y cuántas generaciones más van a tener que pagar los platos rotos mientras se actualiza el manejo de salud mental con cosas que nosotros ya estamos viendo que son beneficiosas. Ejemplo, en la parte forense, tú lo has mencionado, en la parte forense es muy complicado en este momento que un juez acepte un concepto, una opinión de un psiquiatra y menos de un psicoanalista. Eso no sé, yo no he visto ni uno. ni uno. Ni uno, ni uno, ni uno. Es que ni siquiera cuando los llaman como peritos, corrígeme, doctora, perito es alguien que va a dar una opinión. No sé si los toman en cuenta Sí. o no, pero cada vez son más los peritos, psicólogos, especialistas en forense. No los mismos psiquiatras. ¿Y eso qué nos dice? Eso no es que nosotros los psicólogos nos hayamos puesto en pie de guerra contra los psiquiatras. Eso no se personaliza. Es errado el análisis que están haciendo en Argentina, que es la lucha del poder entre psiquiatras y psicólogos. No se trata de eso. Es que la salud mental
estaba en manos de modelos retrógrados perjudiciales para la humanidad, por Dios, como meter a la gente a Cibaté, ¿te acuerdas? El 70s, 80s, 90s. O aplicarle procedimientos eléctricos, electrochoques. Porque Es que eso era muy común desde los 70s para atrás. sí, y de hecho cuando uno conoce a alguien mayorcito, un abogado, un juez, le dice a uno como en chiste, pero también en serio, y doctora, ¿usted aplica electrochoques? ¡Qué barbaridad! ¿Usted me está hablando en serio? Pues yo también me sonrío como para que no se vaya a sentir mal. Me dice, sí, ¿en serio? Y entonces me toca ahí actualizarlo. Sí. Mira, es que esa es la primera. Cuando yo escucho las opiniones de la doctora, acuérdense de quién les estoy hablando. Licenciada Laura Galazo es una pionera en modelo cognitivo-conductual en Argentina y toda la vaina. Pero a lo largo de los 14 minutos de conversación que tuve con ella, yo me hago una idea y es que ella también anda con miedo. Perdónenme. Claro. Miedo de expresar sus opiniones, sus ideas, etcétera. Y eso sí lo da el contexto. Ahí Claro. es donde entra esa otra parte que es, por alguna razón la hemos tocado, la parte política, la parte del énfasis de socialista, comunistoide que tiene Argentina, que de alguna manera se quiere meter acá en Colombia. Pero eso es lo que nos va a tocar a nosotros dentro de 10, 15 años si se mete Petro y compañía. Tener que hablar pasito y no opinar, así que tenga la razón, porque puede ser censurada la persona. Eso es lo que me da la impresión en las opiniones que me estaba dando la doctora Laura Galazo. Les da miedo como aparecer, por ejemplo, en una conversación de Zoom y ser grabados porque quién sabe qué les puede pasar. Eso es una sensación de persecución política. Ese es un modelo de pérdida de libertades. Tristemente, personas tan prestantes como la doctora Galazo son parte, digamos, de esa masa víctima de ese sistema, ¿no? Esa es mi segunda conclusión. La primera, obviamente, es históricamente un punto donde está Argentina y es, si lo comparamos al punto de salud mental en términos legislativos, estamos hablando de Colombia 1980, Argentina 2020. O sea, tienen un atraso bastante grande. Y ese atraso, ¿a qué se debe? A que pues el énfasis psicoanalítico que no ha permitido que surjan nuevas o modernas versiones y constructos para salud mental. Y vaya cogiendo poder el respectivo psiquiatra con lo que sucedía desde los 70s, 80s hacia atrás en Colombia. Remiten, formulan y encierran a la gente porque pues no tienen ni idea de cómo tratar. Eso es lo que puede estar sucediendo en Argentina en salud mental. Afortunadamente nosotros ya estamos al otro lado, aún sabiendo que tenemos mucho por recorrer, pero comparativamente podemos decir que no estamos tan atrasados. Cada vez que yo tengo contacto con colegas que trabajan en la parte forense, por ejemplo, la doctora Alexandra, yo le mando cantidad de cosas a la doctora Alexandra de cuestiones forenses. Yo me doy cuenta que en otros países van detrásito de nosotros. Nosotros estamos mucho más allá, adelantados en términos de forenses, que por ejemplo Ecuador, Perú, Bolivia. No, yo no cuento Venezuela, que eso es un cero a la izquierda. No sé, Chile y Argentina, eso sí no tengo ni idea.
Brasil, yo creo que también podríamos estar adelante en términos forenses. Eso, no, y hablar de Centroamérica, sí, no registra. No, eso no tiene significado. De pronto México no tengo ni idea. México es un gran líder en la parte forense. Ese podría ser un modelo que esté llevando ventaja. Pero no estamos tan mal. Esa es otra conclusión en términos de salud mental. En la parte forense no estamos tan mal. Sí, pues ¿qué les puedo yo contar al respecto? Sí, lo que dice el doctor Edgar es muy acertado. Em, los países que más están desarrollados a nivel Latinoamérica, perdón, en psicología forense son Chile, Argentina y Colombia, ¿sí? Y de esos ¿Argentina? tres, sí, sí, Uy, pero poquito, no, pero poquito. Es que mira que según las temáticas, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina el tema de delitos sexuales, ¿sí? Pero ya otros temas como los que yo mencionaba en derecho de familia, todo esto de divorcio, custodia, tenencia de menores, visitas, no, eso está como quedadito, por lo que les comentaba exactamente, el uso del modelo biológico, ¿sí? Pero si bien Argentina está en ese listado, pues es el último del listado, el último de los tres, ¿sí? ¿Por qué? Pues por todas las dificultades que estamos mencionando. Entonces, yo sí me atrevería a decir que Colombia es el que más ha tomado la delantera en Latinoamérica y obviamente entre los tres, ¿sí? Eh, y un indicador de ello es muy diciente es lo siguiente. Cuando un estudiante de psicología o recién egresado o alguien que quiera adelantar, un profesional, pues ya lleva varios años graduado, pero quiere adelantar estudios de posgrado, generalmente, y lo quiere hacer fuera del país, ¿qué países busca? Busca Chile, de pronto Argentina, no busca ninguno otro en Latinoamérica, pero termina decantándose por España. ah, sí, claro. Entonces, ¿pero por qué? Por el nivel de adelantos tanto en investigación como en la parte práctica, Sí. ¿sí? Entonces, no, el ganador de todos, por ponerlo en esos términos, es España, porque Sí, allí se recoge toda la práctica y todo el tema investigativo europeo sí. y también el anglosajón. Allí se utiliza mucha teoría de Estados Unidos, de Canadá, y pues como han hecho justo eso, recoger toda esa teoría de casi que de todo el mundo, pues les queda más fácil pues estar a la vanguardia de todo esto. ¿M? Eso es cierto, eso es cierto. Si quisiéramos modelos en términos de salud mental, obviamente, eh, eh, versión científica, no pseudocientífica, tenemos que arrancar por España. Total, Definitivamente, para nosotros los total, hispanohablantes, ¿no? Me refiero. total. Y de ahí para abajo, yo suelo reconocer mucho adelanto, mucha literatura e investigación, no sé si rudimentaria o no, por parte de México. México es un excelente productor de investigación, por lo menos Gustavo sabe que nosotros somos versados en la parte de editorial y ellos son unos tremendos productores en ese sector de publicaciones, llamémoslo así. Sí. Yo no sé si es porque son muchos o yo no sé si les va bien, pero publican demasiado y por lo menos la literatura que nos llega a nosotros los hispanohablantes es seria. Las investigaciones mexicanas son relativamente serias y además son relativamente asimilables a nuestra población, porque somos relativamente parecidos, ¿no? Mucho más parecidos a los mexicanos que a los españoles, ¿no?
eso cuenta para el manejo de los baremos, ¿no? Me sorprende saber que Argentina podría estar más aventajada en términos forenses en ciertos temas. Agradabilísimo saberlo, porque pues, imagínense, con todas esas variables en contra y estar más adelantados en ese sentido, muy bueno. Otra gran pregunta que yo siempre me he hecho. Yo conozco un psicólogo joven de estas generaciones y siempre tiene en la cabeza irse a especializar y a conseguir un doctorado en Argentina. ¿Cómo así? ¿Doctorado en Argentina? No, yo no entiendo. ¿Y les has preguntado específicamente por qué en Argentina? No me he atrevido porque de pronto sueno muy directo y grosero, pero no sé, el doctor Castrillón, que yo lo admiro mucho, él es muy orgulloso de haber recibido su doctorado de psicología, no sé, clínica, de pronto ser en Argentina, pero Argentina, mami, yo no sé. No sé, yo sentiría orgullo si me lo diera el certificado, no sé, la escuela de Aaron Beck en Nueva York. Miércoles, esa vaina así, eso tiene mucho sentido. Pero, y eso no tiene que ver con sesgos de país, no, más faltaba. Es, ¿qué le puede ofrecer en un doctorado la Universidad de Buenos Aires a un psicólogo? Yo no entiendo. Y nadie me lo ha explicado. Pero tiene un buen marketing. El diploma. No, obviamente que todo el mundo sabe que tener un diploma de la UBA pues es una berraquera, ¿sí? Pero en términos reales, ustedes, si les dieran la oportunidad de recibir un diploma de Aaron Beck, Nueva York, o Universidad de Buenos Aires, Argentina, ¿ustedes por dónde irían? No, pues, obvio. Sí, la respuesta es obvia. Pues a lo mejor vende más uva, ¿cierto? Sí. Sí, es como a mí, una cantidad de estudiantes me preguntan, ¿a dónde me meto? ¿A la Universidad de los Andes? ¿Dedito parado? ¿O a la universidad, yo no sé, X, Y, Z? Pues yo le digo, hermano, depende de lo que quiera usted. Si usted quiere lucir socialmente muy bien y eso le va a hacer un marketing, eso le va a dar un ingreso, métase a la Universidad de los Andes, hermano. Claro. ¿Cierto? Sí, sí, Claro. total. Pero si quiere algo de verdad, vocacional y tal, uno ya habla de otro tipo de universidades. Claro. No sé, ¿qué opinan ustedes? Sí, yo creo que en Argentina, pues por lo que cuentan las personas que han hecho posgrados allí en psicología, yo estoy hablando de psicología clínica, conozco a alguien de neuropsicología. Yo creo que pues dan facilidades de pronto económicas, tal vez debe ser un poco más económico que acá, por un lado, y por el otro tal vez no hay muchos requisitos a nivel de exigencias académicas en doctorado. Por ejemplo, acá recientemente en Bogotá se creó el doctorado en psicología de la Universidad Católica, ¿no? Yo soy egresada del pregrado y pues me han contado que el doctorado es bueno, que tiene varias líneas de investigación, pues si yo quisiera hacerlo, me tendría que enfocar en la jurídica y forense, que es una de ellas, pero creo que tiene muchas exigencias académicas y el costo, estamos hablando de muchos millones de pesos, entonces pues son variables que le dicen a uno, me tocó esperarme y si tengo a mucho afán, pues me va a tocar ir a
ir a otro lado. Entonces tal vez Argentina pues brinda esas facilidades, porque pues no encuentro otra razón, la verdad. Yo creo que es prestigio y algo de lo que tú mencionas, es ciertas facilidades, menos requisitos y acceso financiero relativamente más cómodo. Yo creo que sí. Yo sí, no tengo ni idea de cuánto costará Aaron Beck en Nueva York, pero eso debe ser un huevo de plata. Una semanita en Nueva York, no, pues ya tienen que vender uno la casa, el carro y la beca. Esa vaina es carísima. En Pero cambio, en Argentina, imagínate, vas y te sientes como en Europa y no estás en Europa. no, y tú tienes una, no sé si era A ver, Gustavo que decía que el prestigio de la universidad también vende y definitivamente sí es por ahí también el marco. claro, el nombre. Los colombianos sufrimos de ese complejo de que todo lo extranjero es mejor. Eso Entonces, es otro. tener un posgrado en Sí. el extranjero vale más desde el punto de vista de mercadeo, de imagen personal. Eso es Entonces, otro. Eso es otro. eso Definitivamente sí influye mucho. Colegas, sí. pues el tema de alguna manera lo tocamos. Y, lástima que la doctora Galazo no se haya animado, pero yo voy a insistir hasta que la tengamos como invitada porque es realmente muy, muy interesante una colega con ese recorrido. Así sea para generándole tranquilidad de que no la vamos a grabar, ni esa vaina. Pero sí va a ser una contribución muy interesante para que la conozcan ustedes Ojalá. y pues se deleiten de esa interacción. Colegas, el tiempo pues ya se nos ha acabado. Nos vemos la próxima semana. ¿Les parece? Vale. Sí, nos vemos la Un próxima. abrazote, Muchas gracias gracias. a todos. Gusto en verlos. Gracias. Un Placer haber abrazote. visto. Muchas gracias. Abrazo. Gracias. Chao, chao. Chao. Vale, sí.